¿Cómo están, Agustín, Carla? Un saludo a tus oyentes. Gracias por llamar, Agustín. Hace rato que no hablábamos. Sí, es cierto, tenés razón. Bueno, contanos cómo están las cosas. Digo porque la estrategia de contener la inflación, para no utilizar digamos, esa desafortunada metáfora de declarar la guerra a la inflación utilizada por el presidente con 4 días de anticipación, esta estrategia de contener el alza de precios, ¿por qué se insiste con medidas que en el pasado reciente y no tan reciente no necesariamente resultaron exitosas para la economía del país? Bueno, yo tengo dos explicaciones. Eh, no sabría decirte cuál de las dos es la correcta. Quizás las dos. Una porque son ignorantes, ¿sí? No Bueno, estoy pero hablando del gobierno, ¿no? Son ignorantes en términos de, como decís vos, la lucha contra la inflación está basada en controles de precios, ley de abastecimiento, la amenaza de aplicar la ley, retenciones a las exportaciones, acuerdos de precios y salarios con sindicatos y empresarios. O sea, la misma batería de medidas que en el mundo en los últimos 4.000 años fracasaron, ¿sí? Y ya está recontra aprobado en el mundo que la lucha contra la inflación hay que hacerla en el Banco Central, ¿sí? Eso por un lado. O son ignorantes o, que es otra explicación posible, que en realidad no quieren disminuir la inflación. Porque la inflación, Agustín, en definitiva es un ingreso, es un impuesto inflacionario, y el gobierno necesita de ese ingreso para financiar su gasto. Entonces, por acá te voy a decir esto, Agustín. a ver. La única posibilidad de que la Argentina deje de tener inflación es bajar el gasto para poder bajar el déficit fiscal y que el Banco Central no tenga que emitir dinero. Mientras tanto, el gasto esté en estos niveles, o si no querés emitir para financiarlo, o subir los impuestos o encarás una política de endeudamiento más agresiva. Lo que pasa es que no está disponible subir impuestos y endeudarse más. No sé si fui claro. Sí, Es decir, endeudarse pareciera no ser la opción. no, en el exterior no puedes endeudarte, porque solo te prestan los organismos internacionales. Y ya nos prestaron toneladas de dólares, ¿sí? Lo único que podés hacer es renegociar la deuda con los organismos internacionales. Y en el mercado local no tenés un mercado de capitales tan grande como para poder colocar 2 billones de pesos adicionales, que es lo que emite el Banco Central, lo que emitió el año pasado, por ejemplo. Y aumentar impuestos, ¿viste que los impuestos, los que se incrementan en los últimos años, son aquellas cosas que no se mueven, ¿no? Bienes personales, el revalúo inmobiliario, porque ya el IVA, ganancias, esas cosas no las podés aumentar. Entonces van rascando la olla, van tratando de aumentar marginalmente las tasas de otros impuestos, de cosas que no son fácilmente evadibles, como el impuesto a los bienes personales. Pero la disyuntiva es esa, o sea, olvidémonos de una lucha contra la inflación en tanto en cuanto no encaremos reformas más profundas y fundamentalmente la baja del gasto público, que está en niveles récord. Bueno, esa es una postura bien liberal. Ahora, el liberalismo tampoco ha dado resultado en la Argentina, ¿o sí? Bueno, a ver, entramos ya en una discusión de otras características. A ver, lo primero que te puedo decir es que la postura que te estoy dando no es liberal, es una cuestión matemática. Si vos tenés un gasto público que no es financiable con impuestos y no te alcanza la deuda que colocás, y tenés que financiarlo con emisión monetaria. O sea, ¿vos llamarías liberal a la ley de gravedad? Todos estamos de acuerdo que la ley de gravedad existe acá, en Corea del Norte, en Estados Unidos, en todos lados. Entonces, la única manera de bajar el déficit fiscal en la Argentina, dada que la carga tributaria es ya exuberante y es impagable, por eso el nivel de evasión que tenemos, es bajar el gasto. Nos queda otra alternativa.
Entonces, disculpame que te haga el contrapunto, pero no Está llamaría bueno, liberal a esto. está bueno porque permite, poner en tensión esta discusión y ver, te digo esto porque desde el oficialismo se plantea que políticas liberales son las que han desencadenado, digamos, en esta situación en la que hoy atraviesa, en términos económicos, la Argentina. Pero, ¿sabés lo que pasa, Agustín? Que acá en la Argentina el nivel de ignorancia y mala leche por parte de los gobiernos catalogando, calificando, viste, las políticas es enorme. Y de la gente también. ¿Por qué? Porque si vos me vas a decir que el gobierno de Macri encaró una política liberal porque, por ejemplo, eliminó el cepo y liberó el tipo de cambio, ¿viste? Y yo creo que es un exceso del lenguaje eso. ¿Por qué te lo digo? Porque la política, ¿sí?, tiene sus grises, y también la política económica, pero sí lo que observás en los últimos 200 años en la historia de la humanidad, 250 años, que los países que más progresaron es donde el capitalismo echó raíces. Entonces, eso es una verdad incontrastable, ¿sí? Los países que son pobres son donde el capitalismo no se ha aplicado o se ha aplicado en dosis mínimas, ¿sí? Ejemplo, ahí tenés el ejemplo de Argentina, de 1853 a 1930, para poner, digamos, 2 años, ¿sí?, que se entienda. Sí, es el periodo de crecimiento constante de la Argentina. A ver, 8 millones de personas que vinieron a vivir. En realidad, más que de 1853, de 1880. Ponele, ¿sí? Pero en 1853 se sentaron las bases jurídicas con la Constitución, las 3 primeras presidencias históricas, etcétera. Sí, pero no estuvieron en práctica sino hasta la gestión de Roca. Por eso. Ahí más o menos en ese periodo de 80 años o 50 años, como vos lo querés poner, la Argentina se abrió al mundo, las inversiones extranjeras llegaban, más o menos las instituciones y fundamentalmente los derechos de propiedad funcionaban relativamente bien, había una moneda, teníamos moneda, los impuestos eran pagables y la Argentina iba, ¿sí? Como dice Adam Smith, para progresar se hace falta muy poco, una buena administración de justicia, impuestos bajos y paz, ¿sí? Eso es más o menos lo que tenía la Argentina y eso es lo que observar en los países que han progresado, ¿sí? Con sus diferencias, obviamente, Agustín. Pero vos tenés, ¿dónde está concentrada la pobreza en el planeta Tierra? En los países donde el capitalismo no ha hecho pie. Y la Argentina es una muestra de eso, desde, poner el número que quieras, 1930, mediados del siglo pasado, hasta ahora, con alguna excepción en la década del 90, algún intento de modificar este sistema, pero estamos acá empantanados hace 80 años, ¿sí? Discutiendo, como dice un amigo, la inmortalidad del cangrejo, a ver si la inflación es multicausal o no, pero por favor, todos los países que han eliminado la inflación es un problema monetario, a ver si lo vamos a entender, ¿sí? Entonces, la multicausalidad de la inflación es un argumento para no luchar contra la inflación. Eso es lo que yo pienso. Claro. ¿Sí? Volviendo a tu primera pregunta, a mí me parece que el gobierno no tiene ninguna intención de eliminar la inflación, porque eliminar la inflación significa que se tendría que quedar sin recursos para financiar el gasto. Entonces, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Claro. Ese es el problema.